Gracias por estar con Buenos nosotros. días, chicos, buenos días. Y hoy día, la verdad que sí, venía un poco seria porque vamos a tocar un tema que Delicado, realmente, ¿no? sí, ¿no? Que nos está Preocupa. preocupando, creo, a todos, tanto como familias como sociedad también, ¿no? Exacto. Ujú. El día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de aquellos niños, jóvenes, que de alguna manera muestran un comportamiento inadecuado con algunas autoridades, por así decirlo, para ellos, como maestros, hasta con sus propios papás, con la nana, con las personas que se quedan en casa. Viene un tío todo cariñoso y de pronto reaccionan mal. Ese temperamento, que en realidad no está bien, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así es, Cindy. Estamos muy preocupados porque siempre cuando hablamos a veces de educación, hemos visto, creo que todos en las noticias, este caso que ha sido muy sonado, que en realidad ya viene también con algunos antecedentes porque hemos visto antes de este caso que ha sido con la profesora, que ya ha sido el límite, me parece, ha habido casos también sonados de bullying, ¿no? Casos también ha habido sonados de bullying, como lo que sucedió, por ejemplo, en el colegio Trilce, cuando este jovencito llevó un arma, ¿no? Y pues terminó fatalmente esta situación que fue, creo, la más grave. Y también ha habido el caso de otra adolescente, me parece, ¿no? Y ya creo que la gota, pues, que ha rebalsado también todos los límites es este tema de que estemos viendo de que ante el maestro, ante el profesor, que se supone que es una figura de autoridad, o sea, se dé una situación en un centro educativo casi como si fuera de repente un centro de rehabilitación, ¿no? Social más que un centro educativo. Entonces, realmente esta situación creo que amerita en que todos como sociedad y como familias, como padres, reflexionemos, porque si no vamos a tener una sociedad realmente caótica. No solamente, o sea, creo que esto nos atañe a todos, o sea, no es solamente de los que están involucrados, no, es que a mi hijo nunca le va a pasar, o es que a mí no, eso no pasa en el colegio de mi hijo. No es así, porque si estamos creando adolescentes con estas características, estamos creando una sociedad así, tarde o temprano nos va a pasar la factura, y nos pasa la factura cuando salimos y de repente por ahí nos faltan el respeto, desde lo más mínimo hasta de repente que puede ser que nos roben, que nos asalten, no, porque ya estamos, o sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos fomentando o dejando que se cree una sociedad, como digo, caótica, en desorden, ¿no? Pero vamos a ver desde dónde empieza esto, y gracias, bueno, al bloque familiar de pe a pa. Siempre hay un cliché que se dice, no se estudia para ser padres, no vamos a una escuela para ser padres. Creo que en la actualidad eso no es tan cierto, ¿no? Ahora creo que sí hay muchos espacios, por ejemplo, un espacio como este, hay internet, hay libros, hay capacitaciones, hay escuelas de padres. Creo que ya sería una falsedad que los padres dijéramos en estas épocas que nadie estudia para ser padre, porque creo que ahora sí hay muchas formas en las que como padres podemos ir educándonos, porque no lo sabemos todo, es cierto, ¿no? Y creo que hay muchas alternativas. Y creo que una de estas, por ejemplo, el bloque familiar creo que es una de las muy buenas alternativas que hay, ¿no? Para poder tocar estos temas. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que nada, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Porque siempre empezamos a decir, lo primero que salta es, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿No? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Estado? Y cuando hablamos de educación, a veces mucho hablamos de que falta presupuesto para educación, de que la infraestructura, de que a los profesores se los tiene que capacitar. Es como que si siempre que se habla del tema educación, todo cayera el peso sobre el Estado, sobre... Bueno, tiene gran ¿no? parte. Que tiene gran parte y que estamos hablando, pero esa es la educación formal, recuerden. Ahí cuando hablamos, estamos hablando de la educación de conocimientos, de aprendizaje, ¿no? Pero no estamos hablando de esa otra educación. Entonces, cuando hablamos de esta otra educación en valores, de esta educación donde yo educo a mi hijo cómo controlar sus emociones, etcétera. O sea, esa educación viene de ¿quién? Nosotros decimos, ¿quiénes son los principales responsables? Los principales responsables, sin duda, de los hijos somos los padres, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo, o sea, qué es lo que está pasando con los papás, ¿no? En esta sociedad. Estamos viendo que hay muchos padres ausentes. Y no estamos hablando de ausencia física nada más, ¿no? Sino padres que están también muy entretenidos de repente, también en las redes sociales, también en internet, también en muchas cosas. Y de alguna manera, pues, ese rol de padre se ha descuidado
no se está cumpliendo como debería de ser. Que el rol del padre es supervisar, es orientar, acompañar. No es fácil. No es fácil porque implica, o sea, desde el hecho que yo cuando decido ser padre tengo que asumir que va a haber una responsabilidad. O sobre todo si tienen más hijos, pues también se complica un poquito más la situación. Sea Cindy, en realidad sea uno o más hijos, hay una responsabilidad. Es como todo, tú tienes este trabajo, ustedes vienen acá y ustedes asumen ciertas responsabilidades, como llegar a una hora, prepararse para ciertas actividades. Para ser padres igual, no sé por qué a veces se piensa que el ser padre simplemente es como la gallinita que pone los huevitos y ya están por ahí, o como los animalitos. No, o sea, ser padre es una responsabilidad. Sí, que va a implicar de que sí, pues, si antes yo de repente salía a bailar, sí, mi prioridad eran de repente mis amistades, mi prioridad eran muchas cosas. Ahora como padre, yo voy a tener que tener otras prioridades porque yo soy responsable de esa persona. Entonces, vemos que hay muchos padres ausentes tanto emocionalmente como físicamente también, ¿no? Vemos también los padres los padres invisibles, ¿no? Autoritarios, o que están súper ocupados, ¿no? Vamos a ver también este tipo de padres, y que tiene que ver mucho en relación a la educación, a la escuela. Estos padres, pues, que de alguna manera, en lugar de formar equipo con los educadores, con los profesores, porque se tiene que formar equipo para educar. Es como en la casa, la mamá y el papá que forman un equipo para educar a los niños, y no podemos estar contradiciéndonos. Igual en la escuela, tanto el profesor como con el papá, con los padres, tienen que formar un equipo. Y eso, por ejemplo, cada vez se ha desdibujado más. Cada vez eso se ve menos. Hay un enfrentamiento constante. No sé, esto no quiere decir que siempre estemos de acuerdo con el profesor, o que el profesor esté de acuerdo con todo lo que yo hago como padre o madre, ¿no? Pero hay espacios para eso, ¿no? O sea, yo no puedo, mi hijo no puede notar que yo tengo una disputa con el profesor así abiertamente, o que inclusive ahora pues estoy en contra, ¿no? O sea, que el profesor, si manda una nota, lo primero me voy en contra del profesor, inclusive antes de preguntar. Esto, por ejemplo, este es un cambio bastante notorio de la etapa anterior a la etapa, a esta etapas de ahora, ¿no? Ese es un cambio que se nota muchísimo, porque antes, pues, la palabra del profesor, y además el profesor tenía autoridad, ¿no? Se ha perdido esa autoridad de los profesores, ese respeto, ¿no? El profesor tenía la autoridad de dar ciertas indicaciones y de decir, bueno, si es así, entonces el papá tenía que asumir. No, porque si yo pongo en un centro educativo a mi hijo, asumo de que yo estoy confiando en lo que ese servicio me está dando, estoy confiando ahí. No puedo estar siempre en una lucha, ¿no? De ir casi, hay padres que en realidad casi quieren ir, creo que, a diseñar las clases, ¿no? Y que dicen, no, es que esto no debe ir, es que esto está mal. Cada profesor es autónomo en su clase, definitivamente. Es así, o sea, y eso se ha perdido, Julio. O sea, eso en realidad, si tú lo ves y lo vas a palpar cuando seas de repente padre, esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Ojalá. Pero realmente no se da así. O sea, ahora los papás están en los grupos de WhatsApp, están metidos, opinando A y B, que si la pregunta que le puso, que la otra pregunta. O sea, realmente es como estar, yo no sé, yo creo que ser educando en esta época también es más, aparte de todas las cosas que ya sabemos que los profesores siempre tienen, ¿no?, tantas complicaciones, creo que es más complicado ahora, ¿no? Y es muy difícil lidiar con estos padres, ¿no? ¿Y de qué padres estamos hablando? ¿Por qué estos padres se comportan así? ¿Por qué son tan diferentes de repente a nuestros padres, ¿no? Que no digo que eran perfectos tampoco, pero creo que se ha ido a otro extremo. Estamos hablando de una sociedad, porque estamos hablando cómo es la influencia, también cómo influencia, o sea, que la culpa no es en realidad totalmente del adolescente, ¿no? Que si bien es cierto, ya tiene una responsabilidad, porque ya es adolescente, pero claro, no es totalmente. Estamos hablando de adultos que son inmaduros. Tenemos adultos violentos, individualistas, no carentes de valores. Nosotros siempre estamos tocando temas acá, por ejemplo, de violencia, sí, ¿no? De personas incoherentes. Por ejemplo, vemos adultos que hasta en la adultez ahora se hacen bullying, en el trabajo, en las redes sociales. Exacto. O sea, es increíble, eso no pasaba. Yo no puedo imaginarme a mis padres con actitudes de ese tipo. No, porque ellos tenían que guardar la compostura. Ya más bien cuando he sido adulta, he visto algunos rasgos de repente que no eran muy perfectos de repente, y yo le decía, mamá, nunca de niña te veías. Me decía, no, porque eras niña, eras adolescente, yo no podía decir, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Cuando tú estabas chica, porque tal cosa, ¿no? Pero es que los papás eran personas realmente maduras,
Y ahora estamos viendo, como digo, estos adultos que son adultos infantilizados, egocéntricos, que son muy inmaduros. Miren que dicen que la adolescencia se está prolongando hasta los 25 años. Wow, ¿No? peor. Ahora, según últimos estamos estudios, retrocediendo en lugar de avanzar. Está empezando a los 10. ¿Por qué? Porque hay una exacerbación, hay como una cultura de adoración a la juventud. Nadie Todos quiere queremos ser envejecer. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere que La su ley día de la sea hoy. vida. Nadie quiere que su día sea hoy, que es el día del adulto mayor. Bueno, saludo a todos los adultos mayores también. Saludamos a todos. Pero es lindo ser adulto Claro. mayor. Eso quiere decir de que llegaste, ¿no? O sea, ¿cuántos no llegan? Cumpliste muchas metas. ¿Cuántos se mueren a los 20, a los 20 y tantos Exacto. años? Y es una felicidad que tú puedas llegar cada día a cumplir un año más, ¿no? Entonces, esta exacerbación a la juventud hace pues que los papás, las mamás estén más preocupadas de repente, no sé, ¿no? En prolongar esa adolescencia, en vivir muchas situaciones. Todo está bien, pero siempre y cuando no te olvides de tu rol de papá. Exacto. Primero. El primer rol, eso, ¿no? El después primordial. haz lo que quieras. Exacto, Pero cumple sí, tu sí. rol, papá. Entonces tenemos adultos muy inmaduros, no tanto hombres como mujeres. Tenemos adultos violentos. Eso miren ya ni hablar. Acá hemos hablado un montón de veces. Sabemos que el feminicidio somos uno de los países. Tenemos adultos Con más se controlan. recurrencia. Ahora, Claro esta que sí. violencia no se da solo en la familia. Acá yo traje, por ejemplo, una imagen que pueden ver que es en el trabajo. O sea, los adultos pierden el control en el trabajo, en diferentes instancias. O sea, no es solamente en los deportes, o sea, en los colegios profesionales, en varios. ¿Ah? O sea, yo veo de que hay Disputas. en la política. Han visto los congresistas cómo, o sea, de qué Se responden, ¿no? o sea, Desde la A imagínense. hasta la Entonces, Z. yo les pregunto, chicos, si ustedes fueran adolescentes ahorita de 13, 14, si ven todo eso, imagínense. ¿Qué ejemplo estamos O sea, dando? Y más, claro, es como decir, esta es la sociedad, ¿no? Entonces, ya aterrizando en la sociedad, podemos ver pues que la sociedad directamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sociedad carente de valores, ¿no? En donde te premian de repente, no sé, por decir, dice ahí, por nuestra coincidencia, donde tú quieras, inclusive se celebran, ¿no? Los antivalores se celebran, ¿no? Mira, mijito, qué vivo, ¿no? Lo que hizo. O sea, cuando es chiquito, mira qué vivo, lo que se agarró, que no sé qué. Cuando es grande, Aplauden cosas que tal vez no tendrían que aplauden aplaudir. cosas, así es. Licenciada, hemos llegado a la parte final de la entrevista. El tiempo a veces es un poco ingrato en Vuela, televisión. sí. Gracias por estar con nosotros. Un tema muy hermoso, muy bonito. ¿Dónde lo podemos encontrar? Julio, como siempre, por favor, antes de que me vayan, por los favor. youtubers tengan cuidado. Brevemente. No digo que los eliminen, pero ojo, o sea, vigilen y supervisen qué están viendo sus hijos, porque ahí también hay mucho tema de valores, ¿sí? Listo. Bueno, como siempre, en el consultorio 98 35 11 985, en el Facebook como Opta Carmen Graciela Cueva Sánchez, y ya saben que para todos los que van de pe a pa tienen un descuento especial. Muchas gracias, licenciada. Es momento de irnos a una pausa comercial y venimos con más aquí, ¿eh? De Pe a Pa.